Capítulo sexto. Oías en la habitación contigua un suave frufru de ropa femenina. El príncipe Andrés se sobresaltó como si acabara de despertarse y su rostro cobró la expresión que tenía en el salón de Ana Pavlovna. Pedro se desperezó y se levantó del diván. Entró la princesa llevando un vestido de casa elegante y fresco. El príncipe Andrés se levantó al instante y le ofreció amablemente una butaca. Me pregunto con frecuencia, dijo la princesa en francés, cómo era su costumbre, al tiempo que se sentaba con cierto empaque, ¿por qué no se ha casado Anita? ¿Por qué han cometido ustedes la torpeza de no tomarla por mujer? Deben ustedes perdonarme, pero nada entienden en cuestión de mujeres. ¿Qué ganas tiene usted siempre de discutir, Pedro? Sí, es cierto. Y hasta me las tengo con su marido. No acabo de comprender por qué quiere irse a la guerra, dijo Pedro dirigiéndose a la princesa sin los habituales miramientos que deben existir entre un hombre y una mujer jóvenes. La princesa se estremeció. Evidentemente, la palabra de Pedro le había causado honda impresión. De acuerdo, lo mismo digo yo, repuso la princesa. No alcanzo a comprender por qué los hombres no pueden vivir sin hacerse la guerra. Es que, por ventura, nosotras, las mujeres, no queremos nada ni tenemos necesidad de nada. Pues ya lo ve usted y juzgue por sí mismo. Por mi parte, no dejo de insistir. Aquí es ayudante de campo de su tío. Su situación es brillante como ninguna otra. Todo el mundo le conoce y le aprecia. No hace muchos días, en casa de los Apretchín, oí a una dama que decía: ¿es este el célebre príncipe Andrés? Y se sonrió. Por doquier se le acoge bien y puede llegar fácilmente a ser ayudante de campo del emperador, que le ha hablado siempre con gran diferencia. Hemos tratado esto con Anita y creemos que tendría fácil arreglo. ¿Cuál es su opinión? Pedro miró al príncipe Andrés y, notando que esta conversación le era sumamente desagradable, abstúvose de contestar. ¿Cuándo parte usted?, preguntó. No me hable usted de esta marcha, por Dios. No quiero ni oír hablar de ella, dijo la princesa con tono frívolo y caprichoso que empleaba con Hipólito cuando conversaban en el salón, pero que chocaba visiblemente en un círculo de familia de la cual Pedro parecía ser uno de sus miembros. Pensar que una tiene que interrumpir las estimables relaciones. Y luego, ¿te das cuenta, Andrés?, agregó mirando a su marido y murmurando al tiempo que un escalofrío recorría su espalda. Tengo miedo, muchísimo miedo. Su marido la miró como mostrando extrañeza al advertir que, además de sí mismo y de Pedro, estuviese presente en la habitación otra persona, y con fría galantería y un tono inquisitivo preguntó a su mujer: ¿de qué ha de tener miedo, Lisa? No comprendo. Ya ven ustedes los hombres, que son todos, unos egoístas. Me deja porque así se le antoja, Dios sabe por qué, y quiere encerrarme sola en el campo. Con mi padre y mi hermana, no lo olvides, dijo en voz baja el príncipe Andrés. De todos modos, sola, sin amistades, y todavía pretende que no tenga miedo. Su acento era ya el de la terquedad, y con su afilado labio levantado cobraba su rostro una expresión sonriente, sino la taimería de una ardilla. Todo el meollo de la cuestión radicaba en su gravidez, y la princesa guardó silencio, por parecerle una inconveniencia hablar de ello en presencia de Pedro. No alcanza a comprender por qué ha de tener miedo, dijo lentamente el príncipe Andrés mirando fijamente a su mujer. La princesa, sofocada, agitaba desesperadamente los brazos. La verdad, Andrés, es que has cambiado mucho, mucho. El médico tiene ordenado acostarte temprano, atajó el príncipe Andrés. Harás muy santamente en irse a dormir. Nada respondió la princesa, pero su corto labio sombreado de vello tembló. El príncipe Andrés se levantó y, encogiéndose de hombros, comenzó a pasearse por la habitación. A través de sus lentes, Pedro miraba con ingenuo asombro, ora al príncipe, ora a su mujer. Inició un movimiento como para levantarse, pero pensándolo mejor, no se movió de su asiento. ¿Y por qué ha de importarme que Pedro esté aquí?, exclamó pronto la princesa, cuya hermosa faz se transformó bruscamente con la mueca de un sollozo. Hace ya mucho tiempo, Andrés, que quería hacerte esta pregunta. ¿Por qué has cambiado tanto por mí? ¿Qué te he hecho yo? Te marchas a la guerra y no tienes para mí el menor gesto de compasión. ¿Por qué? Lisa, exclamó el príncipe Andrés.
contenía esta palabra un ruego y una amenaza al mismo tiempo, y sobre todo la confianza de que la princesa al oírla se reprimiría, pero no fue así, y prosiguió presurosamente. Me tratas como un enfermo o una criatura, no creas que no me dé cuenta. ¿Te portaba así hace 6 meses? Luisa, por favor, no continúes, dijo el príncipe con acento aún más expresivo. Pedro, cada vez más conmovido por este diálogo, se levantó y se acercó a la princesa. Hubiérase dicho que no podía sufrir la vista de las lágrimas y que rompería también a llorar. Tranquilícese usted, princesa. Le aseguro a usted que todo esto no son más que figuraciones suyas. Lo sé, pero por favor, perdóneme, yo no soy aquí más que un intruso. No, cálmese usted, hasta la vista. El príncipe Andrés le tomó de la mano. No, aguarda, la princesa es tan amable que no querrá privarme del placer de pasar la velada contigo. Solo piensa en él, dijo la princesa, no pudiendo contener unas lágrimas de rencor. Lisa, exclamó desabridamente el príncipe Andrés, elevando el tono de la voz para dar a entender que había llegado ya al límite de su paciencia. De pronto, la expresión de ardilla que había cobrado el despabilado rostro de la princesita se transformó en otra profundamente atractiva que excitaba a un tiempo la compasión y el temor. Sus hermosos ojos no se posaban ya en los de su marido y su semblante traslució la timidez del perro que mueve su cola entre piernas con rápidas y cortas oscilaciones. Dios mío, exclamó la princesa, y recogiéndose con una mano los pliegues de su falda, se acercó a su marido y le besó en la frente. Buenas noches, Luisa, dijo el príncipe Andrés, besándole ceremoniosamente la mano como lo hubiera hecho con una desconocida. Los dos amigos permanecieron largo rato en silencio. Ni uno ni otro iniciaban una conversación. El príncipe Andrés se pasaba su blanca mano por la frente y Pedro le estaba observando un poco a hurtadillas. Vamos a cenar, dijo finalmente el príncipe, lanzando un suspiro y dirigiéndose hacia la puerta. Entraron en el comedor, los muebles eran nuevos y de una elegante suntuosidad. Todo, desde la vajilla hasta los vasos de plata y las copas de cristal, tenía ese sello particular que se observa en los interiores de los recién casados. Mediada la cena, el príncipe Andrés se reclinó sobre la mesa, reflejábase en su rostro una expresión de enervamiento que Pedro no había advertido nunca en su amigo y cual un hombre que tiene muchas cosas que decir y que está deseoso de desahogarse, empezó a hablar con estos términos. Voy a darte un consejo. No te cases nunca antes de haberte preguntado a ti mismo si has hecho cuanto estaba en tu mano antes de dejar de amar a la mujer que has elegido, antes de verla tal cual es en realidad, pues de lo contrario te engañarás cruel e irreparablemente. Cásate solo cuando seas un viejo inútil. De no hacerlo así, todo cuanto existe ni de ti de bueno y de noble morirá. Todo se desvanecerá en insignificancias. Sí, no me mires con este atontamiento. Si andando el tiempo esperas algo de ti mismo, entonces oirás decir a cada momento que todo ha terminado para ti, que todo ha sido cerrado, excepto el salón en el que tendrás la consideración de un criado o de un imbécil. Esto es todo. Y rubricó sus palabras con un gesto enérgico de la mano. Pedro se quitó los lentes y miró estupefacto a su amigo con una expresión que revelaba su ingénita bondad. Mi esposa, continuó diciendo el príncipe Andrés, es una mujer admirable, es una de esas escasas mujeres con las que el propio honor está siempre a salvo. Pero ¿qué daría yo, Dios mío, para no estar casado? Tú eres el primero, el único a quien digo esto, porque te aprecio. Y al pronunciar estas palabras, el príncipe Andrés distanciábase aún más de aquel volcón que se apelotonaba en una butaca de casa de Ana Pavlovna y que con los ojos medio cerrados mascullaba de vez en cuando frases francesas. Los rasgos de su enjuto semblante se estremecían con manifiesta nerviosidad. Sus ojos, en los que poco aparecía extinto el fuego de la vida, relucían con extraño brillo, y la tristeza y somnolencia que se dibujaba de ordinario en su semblante se trocaban en este instante en un casi enfermizo enervamiento. Tú no alcanzas a comprender por qué te digo todo esto, prosiguió, y no obstante es la historia entera de la vida. Tú dices Bonaparte y su carrera.
aun cuando Pedro no había hecho mención alguna de Bonaparte. Te refieres a Bonaparte, pero cuando Bonaparte actuaba y se dirigía paso a paso hacia sus fines, era libre, no tenía otra mira que sus designios y llegó a realizarlos. Pero si te unes a una mujer, pierdes entonces toda libertad de acción como un preso atado a sus cadenas. Todo cuanto existe en ti de vigor y esperanza se deprime y el remordimiento te arruina. Los salones, los camadreos, los bailes, las ambiciones, las nulidades. He aquí el círculo vicioso que me tiene aprisionado. Me marcho a la guerra más grande que haya jamás existido y aún no sé por qué. No sirvo para nada. Dicen que soy muy cortés y muy cáustico, prosiguió el príncipe Andrés. En casa de Ana Pavlovna se me presta atención y esa imbécil sociedad sin la cual mi esposa no sabía vivir y esas mujeres, si pudieses llegar a saber lo que son las mujeres distinguidas y en general las mujeres, mi padre lleva razón, el egoísmo, la ambición, la estupidez, la más completa nulidad. Esos son las mujeres cuando se muestran tales como son. Las ve uno en sociedad y parece que hay algo dentro de ellas, pero no hay nada. Sí, amigo mío, no pienses en casarte, concluyó el príncipe Andrés. Me divierte sumamente, dijo Pedro, que se juzgue usted un incapaz y considere su vida echada a perder. Pero si todo le sonríe, si usted... No terminó la frase. Tenía a su amigo en la más alta consideración y esperaba de él un brillante futuro. ¿Cómo puede decir esto?, pensaba Pedro. El príncipe Andrés se le antojaba a Pedro el modelo de todas las perfecciones, precisamente porque el príncipe reunía en su más alto grado todas las cualidades que a él le faltaban y que se podían comprender con exactitud en este concepto, la fuerza de voluntad. Sentía Pedro gran admiración por la capacidad del príncipe Andrés, por su comportamiento para con los hombres de toda clase y condición, por su memoria extraordinaria, por todo cuanto había leído. Lo había leído todo, lo sabía todo y tenía ideas acerca de todo, y en particular por la facilidad con que se entregaba al trabajo y todo lo aprendía. Sí, con frecuencia se extrañaba Pedro de no haberle dado a la filosofía contemplativa, por la que se sentía especial vocación. No juzgaba esto como un defecto, sino como una fuerza. Para que las mejores y más amistosas relaciones sigan adelante, precísase del halago y del elogio como es menester el cebo a las ruedas. Soy un hombre acabado, dijo el príncipe Andrés. Mejor será que hablemos de ti, añadió sonriendo a causa de sus propias consoladoras ideas. Instantáneamente el rostro de Pedro se expansionó con una franca sonrisa. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar de mí?, replicó Pedro, dilatando la boca con una alegre y gozosa expresión. ¿Quién soy yo? Un bastardo. La sangre se agolpó en sus sienes. Evidentemente habíale costado un esfuerzo extraordinario el pronunciar tales palabras, sin nombre, sin fortuna, y que positivamente, y dejó la frase sin terminar, pero de pronto soy libre y feliz, pero no sé por dónde empezar. De veras le agradecería que me aconsejara. El príncipe Andrés clavó en Pedro sus bondadosos ojos, pero, con todo, su mirada reflejó claramente la conciencia que tenía de su propia superioridad. Te aprecio, sobre todo porque entre la gente de nuestro mundo eres el único que sabe vivir. A ti te ha de ser fácil. Escojas lo que escojas, para ti será igual. En todas partes cumplirás. Solo una cosa de decirte, no tengas más tratos con Kurágin. Deja esta vida. Todas estas orgías y francacheles no te convienen. ¿Y qué quiere usted que haga, amigo mío?, dijo Pedro encogiéndose de hombros. Las mujeres, amigo, las mujeres. No lo comprendo, replicó Andrés. No me refiero a las mujeres honestas, pero sí a las mujeres de Kurágin, las mujeres y la bebida. No lo comprendo. Residía a Pedro en casa del príncipe Basilio Kurágin y compartía la vida disoluta de su hijo Anatolio, o sea, aquel a quien para hacerle marchar por el buen camino pretendían casarlo con la hermana del príncipe Andrés. Bien sabe usted, dijo Pedro, como si se le ocurriese al punto una idea luminosa, que hace mucho tiempo que pienso en esto seriamente. Llevando esta vida no puedo reflexionar ni resolver nada. La cabeza se me va y no tengo dinero. Hoy me he invitado, pero no iré. ¿Me prometes que no irás? Mi palabra de caballero.
Había dado ya la 1 de la madrugada cuando Pedro salió de casa de su amigo. Era una de esas noches blancas de junio en San Petersburgo. Pedro subió al coche con el propósito de trasladarse a su casa, pero a medida que se iba aproximando a ella, más cuenta se daba de la imposibilidad de irse a acostar en una noche como aquella, que más bien semejaba una tarde. La vista abarcaba muy a lo lejos de las calles desiertas. Durante el camino se acordó Pedro de que aquella noche habían de reunirse en casa de Anatolio Kuragin, los habituales compañeros de juego, y que, terminada la partida, se armaría un jolgorio que acabaría con una de las diversiones predilectas de Pedro. No la pasaría mal en casa de Kuragin, pensó, pero se acordó al punto que había dado al príncipe su palabra de no volver por allí. Sin embargo, como suele ocurrirles a los hombres faltos de carácter, inmediatamente deseó con tal ardor gozar una vez más de aquella vida de libertinaje cuyos secretos conocía, que resolvió ir, y en el acto cruzó por su mente el pensamiento de que nada significaba la palabra dada, puesto que antes de comprometerse con el príncipe Andrés había dado también la palabra al príncipe Anatolio de ir a su casa. En resumidas cuentas, pensó, todas las palabras de honor son cosas condicionales que carecen de sentido estricto, sobre todo si se considera que mañana mismo puede uno morirse o que acontezca algún suceso extraordinario que borre el honor y el deshonor. Con frecuencia embargaban a Pedro semejantes razonamientos que acababan por tierra todas sus resoluciones e hipótesis. Se encaminó, pues, a casa de Kuragin. Vivía Anatolio en una espaciosa casa situada al lado del cuartel de la Guardia Montada. Subió Pedro los escalones que daba acceso al vestíbulo y al ver abierta la puerta entró. No había nadie y solo se veía por el suelo botellas vacías, capas y chanclos. Y juntamente con un áspero olor a vino llegaban desde el fondo gritos y voces confusas. La cena y la partida de juego habían ya terminado, pero los invitados seguían reunidos. Pedro se despojó de la capa y entró en la habitación, que estaba más próxima, en la que se veían los restos de la cena y donde un criado que quería no ser visto de nadie apuraba ocultamente los vasos. Llegaba de la tercera habitación una estrepitosa algarabía, grandes risutadas, gritos de voces conocidas y el gruñir de un oso. 8 jóvenes se apretujaban juguetonamente ante la ventana abierta y otros se divertían con un pequeño oso que cada uno tiraba por turno de una cadena y usaba contra los demás. «Apuesto 100 rublos por Stevens», gritó uno. «El sujetarlo no entra en el juego», exclamó otro. «Yo apuesto por Dolokov», dijo un tercero. «Apártate, Kuragin. Vamos, dejad libre a Michka. Se trata de una apuesta. Tiene que ser sosteniendo el aliento. De lo contrario, has perdido», gritó el cuarto. «Yakov, trae una botella», rugió el dueño de la casa, un muchachote despechugado, alto y de briosa presencia que estaba en medio de los invitados. «Señores, ya está aquí nuestro querido amigo Petrushka», dijo dirigiéndose a Pedro. Otra voz, que por su robustez dominaba a todas las demás, enronquecidas ya por el vino, gritó desde la ventana: «Ven aquí y decidirás la apuesta». Era Dolokov, un oficial del regimiento de Semyonovsky, de aventajada estatura y ojos azul claro, pendenciero y jugador empedernido, que vivía en casa de Anatolio. Pedro se sonrió mirando jovialmente en torno suyo. «No sé a qué se refieren ustedes. ¿De qué se trata?» «Esperad un poco, que aún no está beodo. Trae una botella», dijo Anatolio, y tomando un vaso de sobre la mesa, se aproximó a Pedro. «Primero bebe». Pedro apuró un vaso tras otro, observó a través de las lentes los embriagados invitados que se agolpaban ante la ventana y aguzó el oído. Mientras le iba escanciando vino, Anatolio le contó que Dolokov había hecho una apuesta con Stevens, un oficial de la marina inglesa que se encontraba entre los presentes, consistente en beberse una botella de ron sentado en la ventana del tercer piso con las piernas colgando hacia afuera. «Vamos, bebe», dijo Anatolio sirviendo a Pedro el último vaso. «Pues, de lo contrario, no te dejaré en paz». «No quiero más», repuso Pedro apartando a Anatolio y se acercó a la ventana. Dolokov estrechaba una y otra vez la mano del inglés y dirigiéndose con preferencia a Anatolio y a Pedro, se obstinaba en dejar bien sentadas las condiciones de la apuesta. Dolokov era joven, debía andar por los 25 años, su cabello era graciosamente ensortijado y como todos los oficiales de infantería no usaba bigote, lo que hacía que su boca, lo más característico de su rostro, quedase totalmente al descubierto. El trazo de sus labios era de una extraordinaria
fineza, aun cuando el centro del labio superior caía enérgicamente sobre el inferior formando un agudo cono. Dibujábase en la comisura algo así como una sonrisa estereotipada, y si agregamos a este retrato una mirada incisiva, resuelta e inteligente, no es de extrañar que este conjunto causara tal impresión que era de todo punto imposible no fijarse en aquel rostro. Carecía Dólokhov de bienes personales y de relaciones, y no obstante vivir en casa de Anatolio, que dilapidaba el dinero, había sabido comportarse de tal modo que todos los amigos de Anatolio lo preferían a su protector, quien tenía igualmente mejor opinión de él que de sí mismo. Dólokhov conocía todos los juegos y casi siempre ganaba. Era un excelente bebedor y jamás perdía la lucidez del espíritu. En el mundo de los calaveras y de la gente equívoca de San Petersburgo, Kuragin y Dólokhov eran la sazón de dos celebridades. Trajeron una botella de ron, dos criados visiblemente aturdidos por las órdenes y gritos de los señores que les rodeaban, arrancaban el montante de la ventana que impedía sentarse en el alféizar. Con su aire de conquistador, Anatolio se acercó a las ventanas queriendo romper también alguna cosa. De un empellón apartó a los criados y tiró del montante, pero este no cedió. Entonces se puso a romper los cristales. Tú, atleta!, gritó Pedro. Este agarró el montante de roble y tiró de él hasta arrancarlo. Quitarlo todo, pues de lo contrario creerá que me sujeto a algo, dijo Dólokhov. Vaya un mojasta inglés. Ya veremos, intervino diciendo Anatolio. Ya está, dijo Pedro, mirando a Dólokhov. Con la botella de ron en la mano, se acercó a la ventana a través de la cual se veía un cielo grisáceo en el que comenzaban ya a brillar las primeras luces del alba. ¡Atención!, gritó de pie en el marco de la ventana, dirigiéndose a los que se hallaban en la habitación. Todo el mundo guardó silencio. Para que el inglés lo comprendiera, Dólokhov se le dirigía en francés, aunque lo hablaba un poco incorrectamente. Apuesto 50 imperiales y hasta 100 si lo acepta usted, dijo. No, 50, repuso el inglés. Pues bien, van apostados 50 imperiales a que me beberé la botella entera de ron sin soltarla de la boca y sentado en el alféizar de la ventana. Aquí, fíjense, y se inclinó señalándole al alféizar, sin sujetarme en ninguna parte. ¿De acuerdo? De acuerdo, asintió el inglés. Anatolio se volvió a Stevens, le asió por un montón del traje y mirándole de cabeza a pies, lo que pronto hizo porque se trataba de un hombre bajito, le repichó en inglés las condiciones de la apuesta. Espera, gritó Dólokhov, haciendo sonar la botella contra el marco de la ventana para llamar la atención. Espera, Kuragin, escúchenme todos. Si alguno de ustedes quiere intentarlo, apuesto 100 imperiales a qué. ¿Van? Por el gesto que hizo el inglés, no era posible deducir si tenía o no intención de aceptar esta nueva apuesta. Anatolio no lo dejaba no le dejaba de pecho, y aun cuando aquel con sus movimientos de cabeza le daba a entender que lo había comprendido todo, Anatolio seguía traduciendo a su idioma las palabras de Dólokhov. Un húsar joven y flacucho que aquella noche había perdido mucho dinero se encaramó al alféizar de la ventana y agachándose miró hacia abajo. ¡Uy!, exclamó. ¡Silencio!, gritó Dólokhov apartando de la ventana al oficial, que cayó de bruces en la habitación por haber tropezado con las espuelas. Dólokhov colocó la botella en un ángulo del alféizar a fin de tenerla mano a mano y poco a poco, con gran prudencia, se encaramó a la ventana, apuntalándose con ambas manos en el marco, bajó las piernas, se sentó, se afianzó, retiró las manos de la pared, se la dio a derecha e izquierda y por último tomó la botella. Anatolio tomó 2 bujías y a pesar de que ya amanecía las colocó en el alféizar, una a cada lado de Dólokhov, cuya espalda cubierta por una camisa blanca y su ensortijada cabeza aparecían aureoladas por la grisácea luz matutina. Todo el mundo se agolpaba junto a la ventana. El inglés estaba en primera fila. Pedro se sonreía y aguardaba en silencio. De pronto, uno de los invitados, el de más edad, avanzó con una expresión de terror pintada en el rostro, queriendo agarrar a Dólokhov por la camisa. «Esto es una locura, se va a matar», exclamó aquel hombre que, mucho más que los otros, estaba en sus cabales. Anatolio le detuvo. «No lo toques, le asustarás y entonces sí que se matará. Y en este caso, ¿qué haremos?». Se volvió Dólokhov, se acomodó de nuevo y afianzándose otra vez con ambas manos. «Si alguien se mete en mis asuntos», dijo con palabra clara, «conocerá la altura de esta casa. Con qué cuidado».
Y diciendo esto, se volvió de espaldas otra vez, retiró las manos del marco de la ventana, tomó la botella, se la llevó a los labios, echó hacia atrás la cabeza y extendió el brazo que le quedaba libre para que accionara de contrapeso. Uno de los criados que comenzaba a retirar el servicio de la mesa se mantuvo inclinado sobre ella sin quitar los ojos de la ventana, y la espalda de Dólokhov. Anatolio permanecía en pie, rígido, con los ojos sumamente abiertos. En inglés, alargaba los labios y miraba de reojo. El que había intentado detener a Dólokhov se retiró a un rincón de la habitación y se tumbó en el diván, de cara a la pared. Pedro, bajo los efectos del espanto y del terror, se cubrió el rostro con las manos, a pesar de lo cual asomó sus labios una leve sonrisa. Todos los circunstantes guardaban el más completo silencio. Dólokhov permanecía sentado en la misma posición, solo la cabeza se había echado un poco más hacia atrás, los ensorcijados cabellos le rozaban ya el cuello de la camisa y la mano que agarraba la botella se iba alzando poco a poco, visiblemente trémula por el esfuerzo realizado. La botella iba vaciándose a ojos vistas y la cabeza iba echándose cada vez más hacia atrás. ¿Por qué tarda tanto en consumirse?, pensó Pedro. Parecía que había transcurrido más allá de media hora. De pronto una especie de escalofrío recorrió la espalda de Dólokhov y la mano le tembloteó nerviosamente. Este temblor que agudizaba y sobremanera el esfuerzo que tenía que prodigar para sostenerse y que se notaba principalmente en la mano y la cabeza, habría podido Chris hacer resbalar todo el cuerpo, que descansaba sobre el alféizar construido con cierta pendiente. Levantó una mano para sujetarse al marco de la ventana. Pedro volvió a centrar los ojos y se prometió a sí mismo que no los abriría más, pero al instante, oyendo el rumor a su lado, miró. Dólokhov estaba sentado en la parte interior de la ventana, pálido y sonriente. ¡Vacía! Lanzó la botella al inglés, que la tomó al vuelo. Dólokhov se descendió de la ventana, despidiendo por todo su rostro un fuerte olor a ron. ¡Bravo, bravo! Ha ganado la apuesta. ¡Que el diablo te lleve!, exclamaron varias veces. El inglés sacó el bolso y contó las monedas. Dólokhov frunció el ceño y cayó. Pedro corrió hacia la ventana. ¿Quién quiere apostar conmigo, señores? Yo haré lo mismo que él, dijo de pronto. Pero no necesito apostar nada. Traedme la botella y haré. Bien, hombre, bien, dijo Dólokhov sonriendo. ¿Has perdido acaso la chaveta? ¿Te figuras que estamos locos? Si solo con subir una escalera tú sientes vaídos, gritaron desde varios lados. Les aseguro a ustedes que me la beberé. Denme la botella de ron, gritó Pedro, y con gesto resuelto de hombre apoderado del vino descargó un fuerte puñetazo sobre la mesa y se encaramó a la ventana. Trataron de agarrarle las manos, pero tenía tal fuerza que apartaba de sí a cuantos se le acercaban. No lograremos convencerle, dijo Anatolio. Esperen ustedes, voy a engañarle. Escucha, Pedro, mañana apostaré contigo lo que quieras, pero ahora vámonos a casa de... Vamos, asintió Pedro, y llevémonos a Michka. Y rodeando con sus brazos al oso se puso a bailar con el cuadrúpedo en medio del salón. Capítulo 7. El príncipe Basilio hizo honor a la palabra dada a la princesa Dubreskaya en la velada de Ana Pavlovna, de interceder en favor de su único hijo Boris. Hízose llegar a manos del emperador un informe del joven y como gracia especial entró con el grado de subteniente en la guardia del regimiento Semyonovsky. Sin embargo, pese a todas las gestiones y solicitudes de Ana Mikhailovna, no fue Boris nombrado ayudante de campo ni consiguió entrar en el Estado Mayor de Kutuzov. Poco después de la velada de Ana Pavlovna, Ana Mikhailovna volvió a Moscú y se fue directamente a casa de sus ricos parientes, los Rostov, donde se hospedaba siempre que se encontraba en Moscú y en cuya morada había vivido desde la infancia su adorado Borenka, que, promovido recientemente a subteniente de infantería, entraba entonces en la guardia. Hallábase esta desde el 10 de agosto fuera de San Petersburgo, y el joven, que se encontraba a la sazón en Moscú para aprobarse el uniforme, había de incorporarse a su unidad por el camino de Radzivilov. Celebrábase en casa de los Rostov el patronímico de las dos Natalias, la madre y la hija menor. Desde por la mañana iban llegando a la suntuosa morada de la condesa Rostov, conocida de todo Moscú y situada en la calle Povarskaya, las berlinas que conducían a los invitados.
La condesa, acompañada de su hija mayor, no se movía del salón haciendo los honores a las visitas que constantemente iban sucediéndose. La condesa debía de frisar los 45 años, había tenido 2 hijos y tal número de alumbramientos habían ajado su rostro, dándole una expresión de intensa fatiga. Visiblemente falta de vigor, sus cansinos movimientos y su conversación languideciente le prestaban un aire de gravedad que inspiraba respeto. La princesa Dubreskaya, que parecía formar parte de la familia, le ayudaba en su menester y daba conversación a los visitantes. Los jóvenes se habían congregado en una habitación contigua y no juzgaban necesario tomar parte en la representación. El conde recibía a los invitados y al despedirse de ellos los convidaba a todos a comer. Se lo agradezco mucho, querida o querido. Aplicaba invariablemente este epíteto sin tener en cuenta distinción ni matiz. Tanto si los invitados eran o no de más alto rango que él. Se lo agradezco mucho, por mí y por los que hoy festejamos. Si no quiere usted ofenderme, venga usted a comer, querida. Se lo suplico, querida, con toda el alma en nombre de toda la familia. Con idéntica expresión en su rostro, mofletudo, jovial y cuidadosamente rasurado, con el mismo apretón de manos, con idénticas salutaciones, dedicaba a todos sin excepción las mismas palabras, sin modificarlas en lo más mínimo. Una vez atendido el visitante, volvía el conde al salón para reanudar la conversación interrumpida. Acercaba una butaca y con la actitud del hombre que tiene siempre la sonrisa a flor de labios, descansaba las manos en las rodillas y abriendo las piernas y brazos se balanceaba dándose importancia y con frecuencia, ora en ruso, ora en un francés tan malo como osado, predecía el tiempo o daba consejos de higiene. Y de nuevo, con su porte de hombre cansado, pero firme en el cumplimiento de su deber, daba escolta al visitante recién llegado, y mientras alisaba sobre su cráneo sus cabellos grises, repetía infatigablemente la invitación a comer. A veces, de vuelta a la antesala, pasaba por la galería y la cocina, desembocando en el espacioso salón de paredes de mármol, donde se estaba preparando una mesa para 80 comensales, mientras vigilaba al mayordomo que iba arreglando los cubiertos y colocando la vajilla de porcelana y los vasos de plata, llamó a Dmitri Vasilievich, descendiente de noble familia que se ocupaba de todos sus asuntos, y le dijo: «Procura, Mitenka, que todo sea de calidad superior», y contemplando con regocijo la enorme mesa alargada con piezas supletorias, se decía: está bien, lo principal es el servicio, eso es», y lanzando un suspiro de satisfacción se volvía al salón. María Ivanovna Kuragin y su hija, anunció con voz tonante, abriendo la puerta del salón el corpulento criado de la condesa. La condesa reflexionó y tomó un poco de rapé de la tabaquera de oro en la que figuraba el retrato de su marido. «Estoy rendida, demasiadas visitas», dijo. «Recibiré esta, pero será la última. ¡Qué fastidio! Hágalas entrar», añadió con acento malhumorado al criado como si le hubiera dicho: «Pues bien, que maten de una vez». Con rumoroso frufru de sedas entraron en el salón una dama de alta estatura, fuerte, vigorosa y de porte altanero, y una muchacha de redonda faz que siempre sonreía. «¿Cuánto tiempo sin verla, querida condesa? La pobre criatura ha tenido que guardar cama. Asistí al baile de los Razumovsky. Por cierto que la condesa Apratchín, me divertí mucho». De todas partes llegaba a su oído un rumor de voces femeninas que se interrumpían una y otra vez y se confundían con el roce de los vestidos y el ruido de las sillas. Inicióse entonces una de aquellas conversaciones en el curso de las cuales está uno al acecho de una pausa para levantarse, componerse el vestido y decir: «Estoy encantada, la salud de la mamá y la condesa Prachín», y pasar luego al vestíbulo, tomar la capa o el sombrero y marcharse. Giraba la conversación sobre el notición del día, la enfermedad del riquísimo y excelente conde Besukov, varón ya muy entrado en años, sobreviviente de la época de Catarina, y también acerca de Pedro, su hijo, san natural, aquel que tan desdichadamente se había comportado en la velada de Ana Pavlovna. «¿De veras?», inquirió la condesa. «Compadezco al pobre conde», dijo la visitante. «Está tan enfermo, los disgustos que le causa su hijo le llevarán al sepulcro». «Pues, ¿qué pasa?».
preguntó la condesa como si estuviera en ayunas de lo que le hablaba su interlocutora, aun cuando en breve espacio de tiempo le habían referido no menos de 15 veces el motivo de los disgustos del conde de Zukov. He aquí los resultados de la educación de hoy día. Este joven no tenía en el extranjero a nadie que lo guiase y, según dicen, ha cometido ahora en San Petersburgo tales atrocidades que ha sido expulsado por la policía. ¿Es cierto?, preguntó la condesa, y va con muy malas compañías, intervino la princesa Ana Mikhailovna. Parece ser que el hijo del príncipe Basilio, Pedro, y un tal Dolokhov hicieron algo muy sonado. A estos dos últimos los han castigado. Dolokhov ha sido degradado y el hijo de Besukov ha sido enviado a Moscú. En cuanto a Anatoly Kuragin, el padre ha procurado ocultar lo sucedido, pero no obstante lo han expulsado también de San Petersburgo. ¿Pero qué ha hecho?, inquirió la condesa. Son unos verdaderos bandidos, sobre todo ese Dolokhov, dijo la visitante, el hijo de María Ivanovna Dolokhov, una dama respetabilísima, y en cambio, ya lo ve usted, figúrese usted que entre los tres tomaron no se sabe de dónde a un oso, lo metieron en un coche y se fueron a casa de unas actrices. Se presentó la policía para calmarlos y entonces saltaron a uno de los agentes a la espalda del oso y lo echaron al río. El animal se puso a nadar y el pobre inspector no podía desprenderse de sus ligaduras. Divertido espectáculo el de ese pobre policía, querida, dijo el conde retorciéndose de risa. ¡Oh, qué horror, qué horror! ¿Por qué se ríe de ese modo, señor conde?, exclamaron las damas, que tampoco podían contener su risa. Costó gran trabajo salvar a aquel desgraciado, continuó diciendo la visitante, y pensar que quien se divierte de tan inteligente manera es el hijo del príncipe Cirilo Vladimirovich Besukov, añadió, tan atento y tan bien educado como decían que era. He aquí a dónde lleva el educarse en el extranjero. Por supuesto que, a pesar de su fortuna, no lo recibirá aquí nadie. Querían presentármelo, pero me he negado rotundamente a ello. Tengo 2 hijas. ¿Por qué dice usted que es tan rico?, preguntó la condesa, mirando de reojo a las 2 muchachas que simularon al punto no prestar atención. Parece que solo tiene hijos naturales y, según dice, Pedro lo es también. La visitante esbozó un gesto con la mano como si quisiera dar a entender que los hijos naturales del príncipe ascendían por lo menos a una veintena. La princesa Ana Mikhailovna tomaba parte en la conversación, afanosa de gloriarse de sus relaciones y de penetrar en todas las intimidades mundanas. Yo les informaré a ustedes, dijo bajando un poco el tono de la voz, de todo el mundo he sabido la reputación del conde Cirilo Vladimirovich, ni él mismo sabe los hijos que tiene, pero Pedro es su favorito. ¡Qué magnífico porte el suyo el año pasado!, exclamó la condesa. No he visto un hombre más apuesto. Pues ahora ha cambiado mucho, dijo Ana Mikhailovna. Pero vamos a lo que quería decirle, prosiguió. El príncipe Basilio es el heredero directo por parte de su mujer, pero el anciano aprecia mucho a Pedro, se ha cuidado de su educación y ha escrito al emperador, de modo que cuando muera, pues el doctor Lorrain ha llegado de San Petersburgo y se teme de un momento a otro un fatal desenlace, nadie sabe a quién de los dos, Pedro o Basilio, recaerá esa enorme fortuna. 4.000 almas y muchos millones. Estoy perfectamente enterada por haberlo dicho el mismo príncipe Basilio y Cirilo Vladimirovich, padrino de Boris, es pariente mío por parte de madre, añadió como no dando importancia al parentesco. El príncipe Basilio llegó ayer a Moscú. Dicen que ha venido en visita de inspección, dijo la visitante. Sí, pero dicho sea entre nosotros, intervino la princesa, esto no es más que un pretexto. Ha venido porque sabe que el príncipe Cirilo Vladimirovich está enfermo. De todos modos, una jugarreta de primera, dijo el conde, y advirtiendo que la visitante no le daba oído, se dirigió a las muchachas, como si estuviera viendo que el policía, qué atracón de risa me hubiera dado, y remedando la manera como debía de mover los brazos el policía, estalló de nuevo en una ruidosa risotada que hizo sacudir su oronda humanidad. ¿Cuál suelen reírse los hombres que han comido mucho y sobre todo que han bebido más? Así pues, no hay más que hablar, comerán ustedes en casa, concluyó diciendo. Capítulo 8. La conversación fue languideciendo. La condesa miraba a la princesa con una amable sonrisa, sin ocultar, no obstante, que no sentiría ni poco ni mucho que se levantara y se marchara.
La hija de la visitante se componía ya el vestido, dirigiendo interrogativas miradas a su madre, cuando, de pronto, se oyó junto a la puerta de la habitación contigua un correteo de gente joven, un rumor de sillas que después de ser violentamente removidas caían con estrépito, después de lo cual entró en el salón una muchacha de 13 años que, ocultando algo bajo su corta falda de muselina, se detuvo en el centro del mismo. Adivinábase en el azoramiento de la joven que su situación era para ella totalmente inesperada, pero no había sabido calcular su correteo y había ido más lejos de lo que se proponía. Al punto aparecieron en la puerta un estudiante con su uniforme de cuello azul, un oficial de la guardia, una muchacha de 15 años y un rubicundo mozalbete vestido con chaqueta. Se levantó el conde y no sin tambalearse abrió los brazos para recoger entre ellos a la muchachita que entró corriendo. «Ah, ya no podré escaparse», exclamó riendo. «Hoy es su santo, querida, su santo. Hay tiempo para todo, querida», dijo la condesa, fingiendo un acento severo. «La mimas demasiado, Elías», añadió dirigiéndose a su marido. «Buenos días, hija mía, que la pases muy felices», dijo la visitante. «Qué deliciosa criatura», continuó dirigiéndose a la madre. La niña, muy despierta y vivaracha, tenía los ojos negros, la boca grande, la nariz respingona, unos graciosos hombros desnudos, unos ensortijados tirobuzones negros y unos brazos delgados y apenas cubiertos con una corta manga. Llevaba unas calzas con randas que le llegaban hasta los tobillos e iba calzada con zapatos descotados. Estaba en aquella edad encantadora en que la muchacha no es ya una niña y la niña no es moza todavía. Se escapó de su padre, corrió hacia su madre y sin hacer caso de la severa admonición que éste le había dirigido, sepultó su arrebolado rostro entre la manteleta materna, rompió a reír y con incesantes resoplidos hablaba de su muñeca que sacó de debajo de sus faldas. «¿La ven ustedes? Es mi muñeca, se llama Mimi». Y Natacha, que divirtiéndose de lo lindo ni siquiera podía hablar, se dejó caer en el regazo de su madre, echándose a reír de un modo tan estrepitoso y alocado que todo el mundo, hasta la grave visitante, tuvo que reír a pesar suyo. «Vete, vete con tu monstruo», dijo la madre, simulando rechazar a su hija. «Es la pequeña», agregó, dirigiéndose a su visitante. «Ya le he dicho, papá». Natacha alzó por un momento el rostro de debajo de la manteleta de encaje de su madre, la miró con ojos humedecidos por las lágrimas de tanto reír y de nuevo se ocultó. La visitante, obligada a presenciar aquella escena familiar, creyó un deber de delicadeza tomar parte en ella. «Dime, querida», intervino dirigiéndose a Natacha, «¿qué eres tú para Mimi? ¿Acaso es ella tu hijita?» Este tono indulgente y esta pregunta infantil de la visitante desagradaron a Natacha. No respondió y miró con gravedad a la princesa. Entretanto, el grupo de jóvenes, Boris, el oficial hijo de la princesa, Ana Mikhailovna, Nicolás, estudiante e hijo mayor de la condesa, Sonia, una muchacha de 15 años, sobrina del conde, y el pequeño Petrushka fueron instalándose en el salón, esforzándose visiblemente en contener dentro de los límites de la buena educación la animación y la alegría que traslucíase todavía en cada uno de sus rasgos. Era de todo punto evidente que en la habitación contigua, desde la que habían venido corriendo con tanto brío, las conversaciones eran mucho más alegres que las que se referían a chismes ciudadanos, al tiempo y a la condesa. A Prachín de cuando en cuando se miraban los unos a los otros, pudiendo apenas contener la risa. Los dos jóvenes, el estudiante y el oficial, eran de la misma edad, amigos de infancia, de gallarda presencia, aunque de distinta belleza. Boris era alto, rubio, de rasgos finos y delicados y expresión apacible y correcta. Nicolás era bajo, tenía rizado el cabello y reflejábase en su rostro la más noble franqueza. Apuntaba ya sobre sus labios superior un vello negruzco y de toda su figura emanaba animación y entusiasmo. Al entrar en el salón, Nicolás se sonrojó. Se veía a las claras que trataba de decir algo sin acertar a saber qué.
Por el contrario, Boris se recobró al punto y en tono de chanza refirió tranquilamente que conocía a Mimi de pequeña cuando aún tenía entera la nariz y que en 5 años había envejecido mucho y se le había vaciado el cráneo. Y diciendo esto miraba a Natacha. Esta se volvió a él, miró a su hermano menor, que con los ojos cerrados apenas podía contener la risa, y entonces, dando un salto, se escabulló del salón tan deprisa como se lo permitieron sus ágiles piernecitas. Boris dejó de reírse. También usted quiere irse, ¿verdad, mamá? Necesitamos un coche, dijo sonriendo, dirigiéndose a su madre. Sí, que lo preparen, replicó su madre, también sonriente. Boris salió lentamente en pos de Natacha. Adoptando un aire desdeñoso, el rubicundo mozuelo corrió detrás de ellos y parecía muy disgustado que le hubiesen estorbado en sus ocupaciones. Capítulo 9. Aparte, la hija mayor de la condesa, que aventajaba en 4 años a la pequeña y se creía ya una gran dama, y la hija de la visitante, solo Nicolás y Sonia, la sobrina de entre toda la gente moza, permanecieron en el salón. Sonia era menuda y esmirriada, con unos ojos dulces y sombreados por largas pestañas. Una negra y tupida trenza daba 2 vueltas en torno a su cabeza y la tez de su cara y sobre todo la del cuello y brazos delgados, graciosos y musculados tenía un tono aceitunado. Por la armonía de sus movimientos, la finura y la gracia de sus miembros y sus modales un poco artificiosos y reservados, semejaba una gatita no formada aún, pero que llegaría con el tiempo a ser una magnífica gata. Evidenciábase con su sonrisa que juzgaba conveniente tomar parte en la conversación general, pero a pesar suyo sus ojos, bajo largas y tupidas pestañas, se dirigían hacia el primo que marchaba a incorporarse al ejército, mostrando tan apasionada admiración que, en muchos momentos, su sonrisa no llamaba a nadie a engaño, siendo visible que la gatita no se había sentado sino para saltar más fuerte y ponerse a juguetear con su primo, al punto que, al igual que Boris y Natacha, salieran del salón. Sí, querida, dijo el anciano conde dirigiéndose a la visitante y señalando a su hijo Nicolás. He aquí que su amigo Boris ha sido promovido oficial y por la amistad que le profesaba en modo alguno quiere separarse de él. Deja la universidad, me abandona a mí, un anciano, y se va a servir, querida, y pensar que su nombramiento para la dirección de los archivos estaba ya ultimado. ¿Es eso la amistad?, dijo el conde interrogándose a sí mismo. Dicen que la guerra ya está declarada, replicó la visitante. Sí, hace mucho tiempo que se viene diciendo, dijo el conde. Se habla y se vuelve a hablar de ella para que después se desvanezca todo en humo. He aquí la amistad, querida, repitió. ¿Quiere ser USA? No acertando a dar una respuesta a la visitante bajó la cabeza. No es por amistad, exclamó Nicolás, acalorándose y poniéndose a la defensiva, cual si se hubiera tratado de una vergonzosa calumnia proferida contra él. No es por amistad, sino sencillamente porque siento la vocación militar. Y se volvió hacia la prima y la hija de las visitantes. Ambas le miraron con una sonrisa de aprobación. Schubert, el comandante del regimiento de húsares de Pavlograd, se quedará hoy a comer con nosotros. Está aquí con permiso y se lo llevará consigo. ¿Qué le vamos a hacer?, exclamó el conde cogiéndose de hombros y hablando con tono indiferente de esta cuestión que tanto apesadumbraba. Ya le he dicho, papá, replicó el hijo, que si no me daba usted permiso para ir me quedaría, pero sé de sobra que, excepto el servicio de las armas, para nada sirvo. No soy ni diplomático ni funcionario, no quiero ocultar mis sentimientos, añadió mirando con la coquetería de los jóvenes que se saben apuestos a Sonia y a la bella damita. La gatita, clavando en él sus ojos, parecía presta a cada momento a juguetear y a mostrar su índole felina. Bien, no hablemos más de ello, dijo el anciano conde, siempre se acalora de este modo. Ese Bonaparte hace perder los estribos a todo el mundo. Todos se figuran que son como él, de tenientillo a emperador. Haga Dios que, añadió sin darse cuenta de la burlona sonrisa de la visitante. Las personas mayores reanudaron su conversación con el tema de Bonaparte. Julia, la hija de la princesa Kuragin, se dirigió al joven Rostov. Qué lástima que no vinieron ustedes el jueves a casa de los Arkadachov. No estando usted me aburrí mucho, añadió con una tierna sonrisa. Así halagado, Rostov se aproximó más a Julia con la sonrisa de coquetería propia de la juventud e inició a solas con ella una conversación. También Julia sonreía y no advirtió Rostov que,
Aquella sonrisa laceraba cruelmente el corazón de Sonia, que, con las mejillas tintas en púrpura, se esforzaba en parecer tranquila. En el curso de la conversación, Rostov la miró. Respondióle Sonia con una mirada apasionada y rencorosa, y conteniendo a duras penas las lágrimas e intentando hacer asomar a sus labios una sonrisa de desprecio, se levantó y salió del salón. Todo el brío y entusiasmo de Nicolás se disipó como por encanto. Aprovechó la primera pausa en la conversación para escabullirse del salón y, anhelante e inquieto, se fue en busca de Sonia. Los secretos de esa juventud se guardan en cajas de cristal, dijo Ana Mikhailovna, señalando a Nicolás que salía. El parentesco es una vecindad peligrosa, añadió. Sí, asintió la condesa, cuando el rayo de sol introducido en el salón por aquella gente moza se hubo desvanecido, y como si respondiera a una pregunta que nadie le había dirigido, pero que era para ella motivo de constante preocupación, añadió: cuántas penas e inquietudes hay que sufrir antes de gozar de la alegría de verlos así, y aún el temor sobrepasa siempre la alegría. Uno tiene miedo. Esta edad es precisamente la más peligrosa para los chicos y las chicas. Ello depende de la educación, dijo la visitante. Sí, tiene usted razón. Hasta ahora, a Dios gracias, he sido la amiga de mis hijos y he tenido en ellos entera confianza. Paz, repuso la condesa, perpetuando el error de muchos padres que creen que sus hijos no guardan secretos para ellos. Sé muy bien que seré siempre la primera confidente de mis hijas, y que si por su carácter exaltado cometiera Nicolenka alguna falta que sucede en un muchacho, no sería en modo alguno como todos esos de San Petersburgo. Sí, buenos muchachos, repitió el conde, que solía tener siempre resolver las cuestiones complicadas juzgándolo todo muy bien. He aquí, pues, que quiere ser usa, y en este caso, ¿qué le vamos a hacer, querida? Qué deliciosa criatura la pequeña de ustedes, dijo la visitante. Es un verdadero diablillo. Sí, un diablillo, repuso el conde. Se parece a mí, y que vos la suya, aun cuando se trata de mi hija, tengo que proclamar la verdad. Será cantante. Otra, Salomón. Hemos contratado a un maestro italiano para que le dé lecciones. Pero, ¿no le parece a usted que es demasiado pronto? Dicen que ponerse a estudiar tan joven es perjudicial para la voz. Ah, no, es demasiado pronto, replicó el conde. Y después de todo, nuestras madres se casaron entre los 12 y los 13 años. Está enamorada de Boris, dijo la condesa sonriendo dulcemente y fijando los ojos en la madre de Boris, luego haciéndose de nuevo a la idea que siempre le preocupaba, prosiguió. Ya lo ven ustedes, si la tratase severamente, si la encerrase, Dios sabe lo que haría ocultamente. La condesa pensaba que se besarían. Ahora, en cambio, estoy enterada palabra por palabra de cuanto se dice. Por la noche me lo cuenta todo. Quizá la mimo demasiado, pero creo que es mejor así. La mayor ha sido educada con más severidad. Sí, a mí me han educado de otra manera, dijo sonriendo la hija mayor, la bella condesita Vera. Sin embargo, al contrario de lo que suele generalmente ocurrir, la sonrisa no favorecía en modo alguno el rostro de la joven condesa. Antes, al contrario, lo desmejoraba y lo tornaba desagradable. Vera era hermosa, despierta, instruida y primorosamente educada. Su voz era agradable y cuanto decía era sensato y oportuno, pero, cosa extraña, la visitante y la condesa, todos los circunstantes, en fin, la miraron como si se hubieran sorprendido que pronunciara tales palabras. De una y otra se apoderó cierta congoja. Con los hijos mayores siempre sucede así. Se quieren hacer cosas extraordinarias, dijo la visitante. No tenemos por qué ocultarlo, querida. La condesa ha querido hacer de Vera una mujer excepcional, intervino el conde. Sea como sea, es una buena muchacha, añadió dirigiendo a Vera un guiño de ojo en señal de aprobación. Los visitantes se levantaron y se despidieron, prometiendo que volverían otro día a comer. ¡Cuántos cumplidos! ¡Qué pesadas son!, dijo la condesa al regresar de acompañarlas.